maestra y compañeros general. En esta oportunidad le vamos a presentar el trabajo del grupo 8, en el cual abordamos algunas preguntas de los temas conferidos en el parcial. Los integrantes somos Chávez Quispe Pamela, Chilingano Tiquet mi persona, Patiño Reynoso Alberto Rolibert, Torres Canto Evelyn y Vallejos Lozano Danis. ¿Cuál es el tema elegido? El tema que eligió mi persona es el uso que no debe ser obligatorio de las mascarillas. ¿Por qué decidimos trabajar con este tema? Optamos por este tema ya que era importante saber sobre las consecuencias que puede traer el exceso de uso de las mascarillas y ya que era un tema muy mencionado. ¿Cuál es la tesis con respecto a este tema? Bueno, mi tesis es que las personas que sufren con problemas respiratorios de pulmón son las más afectadas, ya que con el uso constante de las mascarillas, bueno, esto les cuesta un poco más de tener la inspiración para que lleguen a poder respirar. Bueno, ¿y por qué asumimos esta postura? Bueno, para poder tener en cuenta e informarnos sobre los daños que lleguen a causar, como han desarrollado la búsqueda de investigación. La desarrollamos la búsqueda de información, bueno, lo realizamos en el académico y bueno, consultamos artículos y que sean confiables. Bueno, ¿consideras que ha sido rigurosa? Porque sí, ya que presentamos una base de datos confiables sobre el informe. ¿Qué tipo de citas han utilizado? Bueno, utilizamos las citas directas y indirectas. ¿Y por qué ha sido importante trabajar las citas? Ya que nos ayuda a dar un informe sobre el autor del tema. Le doy el paso a mi siguiente compañero. En mi caso abordamos el tema del financiamiento en su totalidad por el Estado en las campañas políticas. Elegimos este caso o decidí abordar el tema puesto que quise reflejar mi opinión personal en este tema polémico, proporcionando algunas evidencias que fundamenten mis opiniones o las opiniones planteadas. También en el modo de reflexionar sobre este asunto, adoptando una postura, el de opinar y el de justificar. ¿Cuál es la tesis con respecto al tema y por qué han asumido esta postura? Asumimos la postura de que desde nuestro juicio las campañas políticas sí deben ser financiadas en su totalidad por el Estado y que proporciona una democracia para el bien del Perú. Asumo esta postura porque tengo conocimientos previos sobre este tema y la cual me puede acrecentar en posturas de a favor o en contra de otros integrantes. La segunda pregunta es, ¿cómo han desarrollado la búsqueda de investigación? ¿Qué tipo de investigación han consultado y si ha sido rigurosa? La investigación que realizamos fue en artículos de base de datos como Cielo, Redalic o Google Académico, entre otros, además de fuentes primarias confiables en autores recientes y fuentes secundarias, y de forma rigurosa, puesto que hemos abordado buscar opiniones que nos sustenten en nuestros argumentos. La tercera pregunta, ¿qué tipo de cita han realizado y por qué ha sido importante trabajar con esas citas? Hemos trabajado la cita de razonamiento, en ellas incluyendo las citas directas e indirectas para sustentar nuestra postura. Esto de forma que la cita nos ha permitido sostener y justificar nuestros argumentos a favor de este tema abordado. Muy bien. Siguiente, por favor. En mi caso, he escogido el tema la independencia en la postulación de políticos a cargos públicos porque creemos que es un tema importante para nuestra sociedad, ya que los cargos públicos afectan directamente a nuestra población y a nuestro país. En la segunda pregunta, respondiendo a la segunda pregunta, nuestra tesis es que los políticos sí deberían poder postularse sin la necesidad de pertenecer a un partido político, porque consideramos que los partidos políticos han perdido su función principal, que es la de incentivar la participación ciudadana en el gobierno. Ahora tienen como finalidad lograr los beneficios de los líderes de los partidos, simplemente. Respondiendo a la tercera pregunta, lo primero que hicimos fue consultar artículos sencillos, noticias sobre el tema, con el fin de tener una idea de lo que hablaríamos. Después hicimos más rigurosa nuestra investigación, buscando fuentes académicas como ensayos, libros, publicaciones científicas, etc.
Hemos consultado prácticamente todo tipo de fuentes, noticias, artículos de opinión, revistas, ensayos, libros y artículos de investigación. Respondiendo a la cuarta pregunta, sí consideramos que nuestro ensayo ha sido riguroso, ya que hemos utilizado fuentes confiables, hemos leído mucha información sobre el tema y finalmente hemos tenido especial cuidado en que nuestros razonamientos tengan lógica y demuestren su cometido. Respondiendo a la quinta pregunta, hemos utilizado citas textuales y de paráfrasis, porque gracias a las citas hemos podido evidenciar que nuestro trabajo tiene un fundamento científico, ya que al citar a otros autores y explicar cómo sus investigaciones se relacionan con nuestros argumentos, apoyamos nuestros argumentos con una base mucho más formal que nuestra sola opinión. Bueno, yo elegí como tema los padres de familia debemos imponernos sus conductas morales a sus hijos. Eh, bueno, esto es porque el tema es muy amplio e importante y velar sobre los valores y las conductas que los padres imponen a sus hijos. ¿Y cuál es la tesis respecto al tema? Bueno, que los padres de familia deben imponer sus conductas morales a sus hijos, ya que en el futuro el hijo sea un buen ciudadano con los valores y principios primordiales. ¿Por qué han asumido esa postura? Porque la postura de la tesis es asumí porque en la formación de los hijos debe haber una buena conducta y la familia. ¿Cómo has desarrollado la búsqueda de la investigación? Formulándonos preguntas, hipótesis y fuentes confiables. ¿Qué tipos de fuentes has consultado? Como es el Google Académico, el Dialnet y la plataforma de Cielo. ¿Consideras que ha sido riguroso y por qué? Sí considero porque utilicé lo que son las normas establecidas como el uso del app. ¿Qué tipo de citas has utilizado? Utilicé las citas textuales como son las citas directas e indirectas. Eh, ¿Por qué ha sido importante trabajar las citas? Bueno, lo primero es respetar lo que son los derechos del autor. Gracias. Bueno, en mi caso, el tema que escogí fue el retiro de, de la pensión vitalicia a expresidentes del Perú. Elegí este tema porque me parece muy importante, además porque en la actualidad se está generando un conflicto social sobre dicho tema. En la tesis, ¿cuál es su tesis con respecto al tema? Los expresidentes de la República no deberían tener una pensión vitalicia. ¿Por qué asumí esta postura? Porque con el dinero de esas pensiones se podrían disminuir las brechas sociales y mejorar hospitales, la educación, etc. En busca de información, eh, ¿cómo, ¿cómo han desarrollado la búsqueda de investigación? Opté por buscar información confiable con especialistas en el tema. ¿Qué tipo de fuentes consulté? Fue Google Académico, leyes, me basé en la Constitución Política del Perú y artículos periodísticos. Considero que sí es rigurosa la información que busqué porque el tema abarca a tener información verídica y además es muy importante hoy en día. En cuanto a las citas, escogí las citas textuales porque son datos o información de fuentes confiables y con especialistas en el tema. Gracias.